Buenos días. Entonces vamos a dar inicio a nuestra siguiente sección. Vamos a entrar al módulo de medicina materna crítica y emergencias obstétricas. Quiero primero dar agradecimiento a nuestros patrocinadores, al grupo Sanofi, al grupo Roche, Philips, el grupo Amarey, el grupo General Electric, Stem Cell, Genetics, Ecoamérica, Ecopem, que siempre nos han apoyado en estas iniciativas de carácter académico. Entonces, muchas gracias a ellos. Bueno, para nuestra siguiente conferencia, entonces me tocó presentar al jefe. Entonces, vamos a presentar al doctor Saulo Molina. El doctor Saulo Molina es ginecólogo y obstetra de la Universidad del Rosario, es medicina materno-fetal de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, con fellow en cirugía del Baylor College en el Texas Children's Hospital. Es magíster en investigación y en educación médica. Actualmente cursa un doctorado en ciencias de la salud en el Instituto de Erasmus Rotterdam en Países Bajos. Es el jefe de la unidad de medicina materno-fetal aquí en la Clínica de la Mujer, de las unidades de medicina materno-fetal de Colsubsidio, publicador de múltiples artículos científicos y investigador. Y bueno, sin más, vamos a darle paso entonces al doctor Saulo Molina. Muchas gracias, doctor Camacho, por su presentación y muchas gracias a todos. Bueno, la idea es que durante estos siguientes minutos podamos tocar algunos temas referentes fundamentalmente a lo que ha sido la evolución de las unidades de alta dependencia obstétrica en nuestro país, sobre todo en la experiencia que tenemos nosotros en la Clínica de la Mujer, Grupo Quirón Salud. Estas son las instituciones donde yo laboro. Yo no solamente laboro en una clínica como esta, sino que también trabajo en un hospital universitario, en una caja de compensación. Esto me permite manejar diferentes tipos de pacientes y diferentes niveles de atención para adquirir la experiencia que me permite transmitirla a todos ustedes en eventos como este. Manifiesto además que no tengo ningún conflicto de interés y que puedo dar mis opiniones de una manera clara y libre. ¿Qué objetivos persigo esta mañana con ustedes? Quiero que entendamos el papel actual de las unidades de alta dependencia obstétrica, que conozcamos algunos indicadores de estadísticas vitales y esto nos daría, por supuesto, la referencia de saber por qué son necesarias este tipo de centros y por qué son necesarios este tipo de sitios para atender a nuestros pacientes, que tratemos de deducir cuál es el papel del manejo crítico de la unidad fetoplacentaria, ese es un punto fundamental y es la vigilancia materno-fetal, que razonemos los fenómenos adaptativos fetales y que tendamos la complejidad y veremos las estadísticas propias. La Clínica de la Mujer, el Grupo Quirón Salud, como ustedes saben, tiene más de 30 años de existencia y desde ese mismo momento surge como una solución a lo que era la patología de la mujer y, por supuesto, una atención integral a la mujer y su familia. Hace 16 años ya iniciamos la unidad de medicina materno-fetal para brindar apoyo a las especialidades médico-quirúrgicas, soportar la patología materna y, por supuesto, tener una unidad que brindara todo el diagnóstico prenatal dentro de esa evolución. La unidad de medicina materno-fetal, entonces, en la actualidad, cuenta con 15 médicos especialistas en medicina materno-fetal y siempre nos apoyamos, por supuesto, en nuestro personal administrativo y en nuestro departamento de enfermería. Todos trabajando, por supuesto, por un bien común que es el bienestar y la salud de nuestros pacientes. La unidad materno-fetal se compone de 5 subunidades básicas que son: la primera, la unidad de medicina materno-fetal y diagnóstico prenatal, de la cual tenemos 2 partes, una parte ambulatoria, donde vemos las pacientes que acuden con cita de las diferentes aseguradoras, una parte en el anexo, que se encarga fundamentalmente de lo que es urgencias, hospitalizadas, y adicionalmente brindar apoyo a la paciente en la unidad de alta dependencia obstétrica, la unidad de alto riesgo obstétrico, donde vemos pacientes con alguna patología de esta índole, sea obstétrica o médica, la unidad de terapia y cirugía fetal, de la que vamos a hablar mañana, y hoy la unidad de alta dependencia obstétrica. Todo además se fundamenta en un proyecto grande que hemos venido realizando también en los últimos 3 lustros, que es la investigación. Tenemos varias líneas de investigación y varias publicaciones en cada una de nuestras áreas. Hoy vamos entonces a hablar acerca de lo que es las unidades de alta dependencia obstétrica. La mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Y esto está muy claro desde hace muchos años. El último boletín, probablemente, donde se recalca este tipo de objetivos, donde se manifiesta que sí se puede evitar la mortalidad materna, es dada por la Organización Mundial de la Salud en el 2019 y reforzado a mediados del 2020, cuando estábamos en plena pandemia de COVID. Uno de los grandes problemas de salud pública viene a ser, por supuesto, esta mortalidad materna, la cual se refleja
y nos da un indicador claro de lo que son la salud y las políticas de salud de una nación. Aunque estas tasas se han reducido en los últimos años, en algunos países incluso hasta el 38%, en Latinoamérica estas han permanecido estables y se considera que en los últimos meses han podido subir un poco, ya que aparece un nuevo protagonista dentro de las frecuencias más prevalentes de las situaciones, específicamente la infección por COVID. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de una mujer o de su hijo refleja los problemas estructurales de una nación y es uno de los principales indicadores de que tengamos un país en desarrollo o que tengamos un país en el tercer mundo. Este es el mapa de la mortalidad materna que nos muestra, de acuerdo a la intensidad del azul, la mayoría de los sitios. Fíjense que en Latinoamérica tenemos unas áreas intermedias y algunos países donde todavía manejamos unas mortalidades importantes. Las principales causas de muerte materna en general son los trastornos hipertensivos, pero todavía las hemorragias y las infecciones y los abortos inseguros continúan siendo una parte importante de nuestra estadística, lo cual nos invita a reflexionar acerca de lo evitables que son estas muertes. En Colombia, por ejemplo, 69.3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos es el promedio de todos, ha bajado en los últimos 5 o 6 años, cuando tratábamos de cumplir las estrategias del milenio y los objetivos del mismo. Sin embargo, presentamos un repunte hace unos meses y se ha mantenido más o menos constante. Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, es un país heterogéneo en muchas cosas, no solamente en la desigualdad social y en la parte sociodemográfica, sino también en el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, lo cual hace que definitivamente tengamos diferentes cifras en diferentes zonas de nuestro mismo país. Con esta cifra, Colombia no alcanzó la meta propuesta del Objetivo del Desarrollo del Milenio que se planteaba en la OMS, que establecía que para este año fueran 45 muertes por cada 100.000 nacidos. Y no se alcanzó por varias razones. Primero, porque esa mortalidad se mantuvo sobre esos números de nacimientos, lo cual nos indicaba que además la prevalencia de las pacientes obstétricas en UCI se aumentaba también. Es decir, no solamente teníamos que bregar por la mortalidad, sino que la morbilidad y la morbilidad materna extrema aparecía como otro protagonista. Y definitivamente la paciente embarazada tiene unas características únicas que nos invita a estudiar por qué necesitaríamos unos centros especializados en pacientes obstétricas y seguramente es de lo que van a hablar los otros conferencistas hoy. Hay unos cambios fisiológicos propios del embarazo que debemos conocer y hay unas enfermedades propias de la gestación. Y además aparece otro protagonista acá que es el feto, que ya no es un simple pasajero dentro de la madre, sino que claramente es un paciente por el cual nosotros también debemos bregar y por el cual también nosotros debemos trabajar momento a momento para poder manejar nuestros dos pacientes. Esta prueba de agudeza visual simplemente es una lista de causas interminable de por qué una paciente puede terminar en UCI, pero quiero mirar esta columna donde fundamentalmente nos centramos en la parte infecciosa. Y nos centramos en la parte infecciosa porque probablemente en la mayoría de los centros que no son obstétricos, es la mayoría, digamos, de los ingresos de una paciente a UCI. Vamos a ver cómo en una UCI obstétrica o en una unidad de alta dependencia obstétrica, los números nos cambian un poco más en términos de la etiología, porque definitivamente tenemos otras alteraciones. Y esas alteraciones, como les dije, se evidencian porque tenemos la unidad fetoplacentaria. No solamente tenemos que estar bregando por la homeostasis materna, sino que también tenemos que mirar por cada una de las disfunciones orgánicas que puede tener en un momento determinado el feto y la placenta. Es decir, la perfusión, que es nuestro objetivo cuando tenemos una paciente crítica, ya no solamente es para perfundir la madre, sino para mantener unos niveles de oxígeno adecuados en la placenta que nos permitan tener unos resultados perinatales igualmente adecuados. Eso hace que la placenta, cuando nos encontremos en ciertos estados maternos clínicos, nos lleve y que tenga, por supuesto, unas consecuencias de acuerdo a ese compromiso del estado materno de una manera crítica y que nos cambie el estado fetal, que estaría dado por alteraciones del crecimiento, de la maduración, de la prematurez. De hecho, muchas veces interrumpimos los embarazos por alguna situación médica. De eso se trata, de buscar alternativas que permitan que el feto madure de una manera adecuada. Hay ciertas características fisiológicas que hacen que la materna sea un reto para el intensivista y para el especialista en medicina materno-fetal, porque ahora tendríamos dos pacientes, tanto la madre como el feto, buscando esos resultados perinatales favorables. La presencia de un feto viable presenta desafíos en torno a las decisiones de manejo materno y a los escenarios del parto. Existen unos datos limitados para identificar los factores de riesgo fetal en madres críticamente enfermas ingresadas a la UCI. Y esto es muy importante. Acá está lo que comentábamos al principio, esta es la razón de mortalidad materna por cada 100.000
100.000 nacidos vivos entre el 2000 y el 2017. Fíjense que los cambios que se hicieron al principio del milenio mostraron una ejecución importante disminuyendo esa tasa de mortalidad materna en promedio en casi todos nuestros departamentos. Sin embargo, este se mantuvo ambos, en muchos de ellos manteniendo unas tasas altas, como es por ejemplo la costa pacífica y algunos sectores de la costa atlántica. No obstante, esa tasa se bajó hasta 51 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Lo más frecuente que reportó este boletín del Ministerio de Salud era que encontráramos los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia, el tromboembolismo pulmonar, factores tromboembólicos y efectivamente la sepsis y la infección. A pesar de que ya tenemos más de 15 años con nuestra ley de aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, no tenemos unas cifras concretas que nos muestren que definitivamente esto sí disminuyó la tasa de aborto ilegal y las complicaciones subsecuentes en estas madres. Adicionalmente tenemos que hasta febrero del 2021 la razón de morbilidad materna extrema en Colombia había aumentado. Y esto sí es preocupante porque a pesar de que teníamos controladas ciertas variables, por lo menos con los cambios que se hacían desde el punto de vista de salud pública, nosotros veíamos cómo en los últimos meses se estaba aumentando nuevamente la morbilidad. Y esto probablemente por las mismas causas que ya veíamos, los trastornos hipertensivos asociados a la gestación, las complicaciones hemorrágicas y la sepsis de origen obstétrico. Adicionalmente, si nosotros miramos nuestras cifras y lo que llamamos la estadística de nuestra unidad de alta dependencia, fíjese que lo más frecuente es que una paciente ingrese a la unidad de alta dependencia obstétrica por trastornos hipertensivos de la gestación. El siguiente en frecuencia sería la amenaza de parto pretérmino, lo cual nos lleva a pensar no solamente en la prematurez debido a causa espontánea, sino también a la prematurez por decisión médica, cifras a las que nos referiremos un poco más adelante. Y fíjense que ahí vemos otros como un factor también importante en el tercer lugar, de entre los que tenemos, entre la mayoría de nuestros casos, trastornos del tracto gastrointestinal. No tenemos así una alta frecuencia de trastornos tromboembólicos como si presentan otras series. Pero aparece otro protagonista y otro actor en este momento, que es el COVID. Fíjense que a las cifras de ayer, nosotros teníamos 5 millones de casos confirmados de pacientes con COVID en todo el país. Esto incluyendo también las embarazadas, y 127.000 casos muertos. Entre ayer y hoy tuvimos 1.697 casos nuevos reportados con 32 muertes. En las últimas semanas esta cifra se ha mantenido más o menos estable, ha disminuido un poco la letalidad del virus, pero nos mantiene la frecuencia más o menos constante desde el último pico que lo presentamos hace unas 6 o 7 semanas. ¿Qué pasa en la mujer embarazada? En total ya tenemos casi 18.000 casos y fallecidas gestantes más o menos 217. Esto lo hemos tratado de modificar en los diferentes consensos de las federaciones científicas, específicamente por la iniciativa de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOG, en donde se promulgó inicialmente por la vacunación temprana en las pacientes gestantes, iniciativa que ya tuvo su eco y que definitivamente logramos después del trabajo de ese comité liderado por el doctor Jesús Andrés Benavides, en donde se logró claramente lograr incluir las pacientes gestantes dentro de este grupo de riesgo porque definitivamente es una paciente vulnerable. Por lo tanto, reducir la mortalidad materna mundial a menos de 70 por 100.000 nacimientos sin que ningún país tenga la tasa de materna superior al doble del promedio mundial es el objetivo que ya se tiene en la Organización Mundial de la Salud. Hace unos años aparece el concepto de near miss, que aunque difícil de traducir, lo podemos equiparar a lo que llamamos nosotros la morbilidad materna extrema. Es aquella mujer que está tan grave que puede morir, pero que sobrevive a una complicación que ocurre durante el periodo de gestación, el parto o los 42 días posteriores a la interrupción del embarazo. Y eso hace que definitivamente podamos o que tengamos que identificar aquellas situaciones que son potencialmente mortales. Y esas situaciones que son potencialmente mortales debemos, por supuesto, y evidentemente, tratarlas en un sitio especializado para este tipo de pacientes. Y este concepto es lo que nos mantiene dentro de un manejo integral en el desarrollo de las unidades de alta dependencia obstétrica. Por ende, el término acuñado de unidad de alta dependencia obstétrica o unidad de cuidados especiales, que en primera instancia surge en Reino Unido y en algunas ciudades de España, fueron algunos, digamos, países pioneros en el montaje de dichos lugares, cuyo último fin era mejorar las tasas de morbilidad materna y, por supuesto, los resultados perinatales. Pero, ¿qué pacientes podemos nosotros llevar ahí? Vamos a ahondar un poco en las indicaciones. Estos son lugares diseñados para las pacientes que requieran una monitoría no invasiva, un soporte ventilatorio básico y un manejo de la falla de un solo órgano.
Cualquier situación que me aumente esta morbilidad o que me aumente las necesidades o requerimientos de los pacientes es una paciente que ya definitivamente debe pasar de una unidad de cuidado intermedio como la que manejamos a una unidad de cuidado intensivo. En la clínica de la mujer, por ejemplo, tenemos la unidad de cuidado intensivo cerca físicamente de la unidad de intervención obstétrica y manejamos las pacientes de acuerdo a esos requerimientos y somos muy estrictos en términos de los hallazgos y de las indicaciones que ella pueda presentar en un momento determinado. La implementación estratégica de las unidades de alta dependencia obstétricas logra disminuir el ingreso a una UCI de una paciente gestante a menos del 1%. Eso significa que si nosotros manejamos adecuadamente y objetivizamos nuestra paciente en una unidad de alta dependencia, podemos evidentemente cambiar los resultados perinatales y disminuir la morbimortalidad, sobre todo en este tipo de pacientes maternas. Hay muchos criterios que han aparecido en la literatura. Este es un consenso que aparece en la revista colombiana de obstetricia y ginecología, publicado por el doctor José Antonio Rojas, quien va a seguir en la siguiente conferencia con el grupo, adicionalmente María Fernanda Escobar, que también nos acompaña hoy, el doctor Mauricio Vasco, entre otros, en donde claramente se describen cuáles son las razones por las cuales una paciente debe ingresar a un soporte vital importante. Aquí estarían los relacionados con la disfunción orgánica, donde conocemos la falla que puede presentarse a cualquier nivel, los relacionados con una enfermedad propia del embarazo, donde priman evidentemente las razones endoteliales y vasculares, y las relacionadas con el manejo. Vemos que adicional a estas tenemos nosotros que agregar todas aquellas situaciones en las cuales la vida de la madre o el feto corran algún tipo de peligro con una paciente que nosotros podamos beneficiar de esto. Y adicionalmente a toda esa lista que ustedes ven ahí, pues evidentemente la monitorización fetal es un punto fundamental que debemos tener en cuenta. Claro, hay ciertas patologías exclusivas del embarazo que ustedes ven ahí en esa lámina y que definitivamente necesitan una atención integral. La mayoría de esas son o se refieren fundamentalmente a patologías endoteliales, específicamente los trastornos hipertensivos derivados de la gestación. Ahora, hay ciertas patologías clínicas o quirúrgicas no asociadas con el embarazo, pero que pueden empeorar su situación durante el periodo gestante. Esto significa que debemos siempre tener un conocimiento completo de esos cambios fisiológicos para poder interpretar adecuadamente esas situaciones. Y hay patologías incidentales, la paciente que recibió un trauma sin criterios de UCI, pacientes con síndromes de abstinencia, por algún uso de sustancia psicoactiva, pacientes provenientes de UCI en fase de estabilización clínica. Entonces, como les digo, vamos manejando la situación de acuerdo a lo que vamos encontrando. Ahora, ¿cómo monitorizamos el feto? Fíjese que desde el siglo pasado, a principios, en la primera edición de Williams, se nos decía que la única manera que nosotros teníamos para monitorizar el feto era la frecuencia cardíaca, porque este nos permitía mirar y analizar unas variaciones que nos precipitaban a juzgar el bienestar del niño. Fíjense que después de 1908 fue hasta la década de los 70 cuando ya aparece la monitorización electrónica incluida por DELI y posteriormente criterios importantes que incluye la Escuela de Uruguay, específicamente el CLAP con Caldeiro Barcia, que entre otras hace poco cumpliría un siglo de haber nacido, hace un par de semanas, nos mostró que definitivamente la respuesta era la misma. Seguíamos valorando la frecuencia cardíaca para monitorizar un feto. Claro, teníamos que aprender a valorar las diferentes características de este. Y si miramos estudios del 2004 para adelante, fíjense que a pesar de que teníamos la paciente en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de cuidado de alta dependencia obstétrica, la monitorización fetal de la frecuencia cardíaca continuaba siendo nuestra principal herramienta. Claro, algunos estados hemodinámicos nos hacen pensar que debemos utilizar otras herramientas a las cuales me referiré un poco más adelante en términos de Doppler. Entonces aquí tenemos la unidad fetoplacentaria y estamos haciendo el esquema de qué estaría pasando en términos de la oxigenación con el flujo sanguíneo que pasa en la interfase materno-placentaria hacia el feto. Ahí claramente estamos viendo la vena umbilical que me está llevando sangre oxigenada. Y fíjense cómo me cambia el flujo específico que teníamos en la reserva placentaria a la capacitancia de la vena umbilical. Esto me permite que adicionalmente, si analizamos la cara materna de la placenta, tengamos el cotiledón, que es la unidad fundamental de ese cambio. Eso me permite almacenar hasta el 50% del volumen sanguíneo fetal, manteniendo y garantizando esa oxigenación y que en periodos críticos pudiera disminuirlo hasta el 33%. O sea que dentro de esas variables que yo debo considerar en el sentido del manejo de la paciente crítica, tengo que tener en cuenta el manejo de la unidad fetoplacentaria. Fíjese cómo el flujo placentario aumenta en la medida que aumenta la edad gestacional. Por lo tanto, no es lo mismo atender a una paciente en un embarazo temprano, de primera mitad del embarazo, que una paciente que tenga ya un embarazo pretérmino, pero que esté en la segunda mitad, porque los cambios de oxigenación van a ser
muy diferentes. Para recordar simplemente que nosotros debemos siempre bregar por la oxigenación, la normoglicemia, los cambios en el pH y por supuesto la P50, que es la manera como oxigenamos y como mantenemos esa liberación de oxígeno a partir de la hemoglobina. Sin embargo, el feto, a pesar de esas condiciones críticas, debe ser capaz de crecer y desarrollarse. Ya vimos cómo la placenta nos regula ese porcentaje de sangre y de oxigenación que le pasa a la criatura. De esta manera, nosotros, a pesar de que tenemos una paciente críticamente enferma con la oxigenación comprometida, podríamos tener, por supuesto, la posibilidad de mantener una oxigenación adecuada en el feto. Entonces, el flujo placentario es el punto más importante que debemos recordar, porque adicionalmente corresponde del 20 al 25% del gasto cardíaco cuando el feto está término. Se disminuye un poco cuando el feto está pretérmino o cuando el feto está en la primera mitad del embarazo. Pero fíjese cómo la mayoría de ese flujo o la mayoría de la reserva de este flujo se encuentra en la reserva placentaria del espacio intervelloso hasta el 80 o 90%. Por lo tanto, entonces, nuestro principal objetivo es la perfusión y cómo se adapta el feto a esa situación crítica materna. El factor más importante en la regulación del flujo umbilical es la frecuencia cardíaca. Claramente tenemos un miocardio que es completamente, digamos, inmaduro y que solamente responde en este momento aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca con el fin de poder en un momento determinado suplir esas necesidades. Pero los potenciales de acción del feto son inmaduros y eso hace que en un momento dado no pueda responder a las exigencias de poscarga. De esa manera volvemos a lo que veíamos en principios del ciclo pasado, donde la frecuencia cardíaca está sujeta a esas variaciones y que continúa siendo una herramienta fundamental para valorar el estado del feto. Ahora bien, si nosotros miramos los últimos reportes, ya no el 2004 como veíamos ahora, sino ya yéndonos hacia el 2009, probablemente el último reporte de 2017 y 2019, sigue siendo la monitoría intraparto de la frecuencia cardíaca fetal la manera de vigilar el feto cuando nosotros estamos frente a este caso o a estos casos de hipoxemia y hipoxicompensación. No olvidemos que cuando tenemos un feto que no se encuentre adaptado adecuadamente, va a ir rápidamente a acidosis metabólica y en casos, pues evidentemente más graves, pues va a morir asfixiado. Esto no solamente se manifiesta in útero con el riesgo de óbito que tenemos en la paciente crítica, sino también va a ir en el riesgo de muerte perinatal temprana o con secuelas cerebrales que son también mucho más importantes. Por lo tanto, esos cambios adaptativos también los veo en el comportamiento fetal y los debo valorar desde el punto de vista hemodinámico. Por lo tanto, el Doppler fetoplacentario también es una herramienta que debo tener en cuenta en la valoración fetal de los pacientes que tengo en la unidad de alta dependencia obstétrica. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa pérdida de acuerdo al trimestre en el cual me enfrento a ella? En el primer trimestre, desafortunadamente, la mayoría de las situaciones por las que consulta una paciente y que requieran una atención en la alta dependencia va a terminar en el 65% de pérdida. En el segundo trimestre, 43% y en el primer trimestre, solamente el 5%. Cifra que se iguala al óbito fetal, porque en el tercer trimestre generalmente podemos tomar una decisión obstétrica a finalización de la gestación y ya iríamos a mirar el pronóstico en términos de la prematurez o del desarrollo de una patología desde el punto de vista neonatal. Pero ¿qué ventajas le brinda a uno la atención de una de estas pacientes, además de las que ya vimos del conocimiento de la fisiología materno-fetal? Adicionalmente a esto, la continuidad del manejo pre y postnatal, la cercanía integral que tenemos con el médico tratante y la posibilidad de brindar las opciones de un manejo oportuno y especializado y por supuesto la monitorización de esos pacientes bregando por cada una de esas situaciones de alto riesgo. Y el manejo acá es un manejo integral que no solamente incluye la medicina materno-fetal, sino que incluye la participación del obstetra, que incluye la participación del neonatólogo, de anestesiólogo, de enfermería y demás actores de este tipo de situaciones. Las unidades de alta dependencia, entonces, definitivamente buscan asegurar la cobertura universal de la salud para la atención integral de la salud reproductiva materna y neonatal, adicionalmente abordar las causas de mortalidad materna, morbilidad reproductiva y materna y discapacidades relacionadas, y sobre todo fortalecer el sistema de salud para poder abordar las desigualdades al acceso y a la calidad de los servicios de salud. Nosotros acá en la institución, a pesar de ser una clínica o una institución privada, muchas veces hemos recibido pacientes de régimen subsidiado o algunas pacientes sin régimen mediante algunas, jugadas administrativas que nos permiten brindar un acceso a la población menos favorecida. La unidad de alta dependencia obstétrica de la Clínica de la Mujer se funda hace 3 años como esa respuesta a ese tipo de necesidades. Como ustedes saben,
nosotros teníamos básicamente una atención obstétrica que se daba en el piso de obstetricia, pero definitivamente necesitábamos el concepto de un manejo integral como el que ya les acabo de comentar. En general nosotros entre agosto del 2018 y agosto del 2021 atendimos 366 pacientes hospitalizadas en nuestra unidad con un promedio de estancia de 3.7 días a una edad promedio de 31 años más o menos y mantenemos una ocupación promedio de 47%. Estas cifras se nos alteraron durante la pandemia COVID porque definitivamente tuvimos que, digamos, colaborar con este tipo de pacientes, hombres y mujeres que tuvieran el COVID y por supuesto no necesariamente eran obstétricas. ¿Cómo se movían nuestras cifras? Los estados hipertensivos del embarazo dice que el 40% de nuestros pacientes tenían preeclampsia severa con síntomas, o en una crisis hipertensiva casi el 20% de los casos. De esas hicieron trabajo pretérmino hasta el 10%, es decir, no solamente las que tuvimos que intervenir por parto, digamos, por decisión médica, antiguamente llamado iatrogénico, sino las que tuvieron un parto espontáneo y que resolvieron su situación. Ahora, cuando ya tuvimos preeclampsia asociada a alteración de la unidad fetoplacentaria, contrario a lo que comenta la literatura, más o menos estamos en el 3.6%. Esto significa que el manejo de oxigenación de la unidad fetoplacentaria en una unidad de alta dependencia obstétrica sí disminuye la posibilidad de que tengamos falla placentaria y que tengamos que interrumpir la gestación por esta razón. En cuanto a morbilidad materna extrema dada por signos y síntomas, fíjese que en términos de shock hipovolémico tuvimos 6.6% de pacientes, shock sépticos menos del 1% y eclampsia solamente menos del 1% también. Por disfunción orgánica, el síntoma más frecuente fue el compromiso renal dado por una proteína significativa en hasta el 30% de los casos. Las cifras tensionales en alto rango de severidad asociada estarían en el 7% de los casos, porque aquí manejamos el concepto de tener proteínas sin necesidad de tener las cifras tensionales y evidentemente la elevación de la disfunción hepática o transaminasas 3.5%. El 7.6% de nuestros pacientes requirieron transfusión urgente por diferentes causas y procedimientos quirúrgicos de urgencia solamente el 1.7%. Esto refleja procedimientos quirúrgicos diferentes a la finalización de la gestación. Ahora, la asociación entre preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino sí fue muy alta en nuestros pacientes, casi en las dos terceras partes de nuestros pacientes, y el parto pretérmino de características aisladas solamente el 9.3%. Ahora, no todas las pacientes con trabajo de parto pretérmino entraron a la unidad de alta dependencia obstétrica. Ahora, la mayoría de nuestros pacientes pudieron ir a un manejo médico, 45%, 35% fueron a interrupción por cesárea y el 41% de los bebés que atendimos fueron a la unidad de cuidado intensivo neonatal. A término tuvimos 18.8% de pacientes, los cuales recibieron en términos de pretérmino, que fueron el 81.2%, el 60% recibieron profilaxis anticonvulsivante y el manejo de maduración pulmonar también lo recibieron. Esto es importante porque hay intervenciones para el feto pretérmino en caso de que lo necesitemos. Solamente hicimos uteroinhibición en el 11% de nuestros pacientes, 1.1% anticoagulación plena cuando lo requirieron, que fue la paciente que mencionábamos del tromboembolismo pulmonar, y anticoagulación profiláctica la mayoría de las pacientes que lo tuvieron indicado. Cuando intervenimos estos casos desde el punto de vista médico en términos de prematures, logramos el 26% para neuroprotección y el 30.8% de pacientes con maduración pulmonar. Ahora bien, muchas de las pacientes llegaban con maduración pulmonar dadas desde el punto de vista ambulatorio, situación pues que será discutida en la charla pertinente. Para terminar entonces, las unidades de alta dependencia obstétrica muestran una opción de manejo para pacientes obstétricas de alto riesgo, principalmente aquellas afectadas por trastornos de la placentación que las vimos reflejadas en preeclampsia y restricción de crecimiento, trastornos propios del embarazo y la prematurez como es el parto pretérmino y la ruptura de membranas, hemorragias postparto y sepsis. Impacta favorablemente el desenlace de complicaciones obstétricas, lo que podría mejorar la calidad de vida en estas pacientes, disminuyendo el ingreso a UCI y por supuesto mejorando sus tasas de resultado perinatal. ¿Cómo lo manejamos? Generalmente tenemos un especialista en medicina materno-fetal, tenemos un médico general y ginecobstetra que está presencial las 24 horas, una jefe de enfermería que está presencial y tenemos aproximadamente un auxiliar de enfermería por cada una de las camas que poseemos. Esto nos permite dar una respuesta a la problemática que involucra las complicaciones del binomio madre-hijo y liderar, por supuesto, el manejo de pacientes de alta morbilidad. De esta manera, pretendemos siempre identificar oportunamente a la paciente de alto riesgo, dar un soporte integral al ginecobstetra y al servicio y específicamente al médico tratante, identificar el manejo y diagnóstico de la patología crítica, identificar la paciente crítica de cuidado intensivo para remitirla oportunamente y que reciban el manejo igualmente oportuno. Eso nos ha permitido trabajar en equipo, tener buenos resultados y fijar criterios entre todos los especialistas que participamos en la atención obstétrica.
Al final de esta conferencia, creo que entendimos el papel actual de las unidades de alta dependencia obstétrica, conocimos los indicadores de las estadísticas vitales, deducimos el papel del manejo crítico de la unidad fetoplacentaria, que es el objetivo principal de este tipo de unidades, razonamos los fenómenos adaptativos materno-fetales, entendimos la complejidad y además vimos las estadísticas propias que nos muestran la experiencia que hemos adquirido en esta unidad. Este es un homenaje a todo mi grupo de trabajo. Este no es el trabajo de una sola persona, sino de un equipo de trabajo. Acá están incluidos solamente los maternofetales, pero como les digo, detrás de esto está enfermería, está administración, está la clínica per se, lo cual nos permite brindar a las pacientes la oportunidad que necesitan en un momento determinado. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Molina por la excelente presentación. Bueno, aquí algunas preguntas en el chat. Sabemos que usted ha liderado estos procesos de disminución de mortalidad materna tanto a nivel académico como a nivel gremial, incluso administrativo. ¿Qué consejo le podría dar a estos ginecólogos que están en sus hospitales y quieren iniciar una unidad de alta dependencia y tienen estos problemas muchas veces administrativos de costos? ¿Qué consejos les puede dar para iniciar una unidad de alta dependencia? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. Definitivamente lo primero que se necesita desde el punto de vista administrativo es voluntad, que haya voluntad de que queramos brindarle a nuestros pacientes una atención específica, especializada y específicamente integral. Generalmente cuando uno inicia los proyectos de unidad de dependencia en diferentes hospitales, generalmente las decisiones administrativas se basan en la prevalencia de la población en la que se está enfrentando y por supuesto la prevalencia de las patologías más frecuentes. Si bien mostramos unos números que son importantes, cuando se maneja población general, pues esos números a un administrador en términos del dinero que puede entrar a una unidad de estas, pues al principio no le va a parecer tan significativo. Entonces yo creo que lo principal acá es la voluntad, que creemos equipos multidisciplinarios donde haya diferentes especialistas que se encarguen, por supuesto, de la atención integral al paciente. Esto implica que no solamente es una medicina materno-fetal, sino ginecobstetricia, anestesiólogos, intensivistas, medicina interna, pero que por supuesto, y como nos va a mostrar ahorita el doctor José Antonio Rojas en su conferencia, nos permite hacer monitorizaciones específicas altamente especializadas, porque de eso se trata. Entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta se define en una palabra que es voluntad, quererlo hacer y hacerlo bien. Listo. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Dentro de los modelos de unidades de alta dependencia, entre modelos abiertos y cerrados, ¿cuál prefieres tú? ¿Cuál sería el que más aconsejas en este tipo de unidades? Bueno, generalmente los modelos dependen del tipo de paciente, el tipo de institución donde nos encontremos. Cuando nosotros trabajamos en una institución universitaria, generalmente son modelos cerrados donde la paciente cuando pasa a la unidad de alta dependencia, es el grupo de alta dependencia quien se encarga de su manejo hasta que lo vuelve al piso y generalmente la paciente es atendida posteriormente por el grupo de turno desde el punto de vista del procedimiento obstétrico. Generalmente, cuando se maneja en una clínica privada y cuando la tenemos, por ejemplo, el modelo que manejamos en la clínica de la mujer es un modelo abierto en el cual, si bien nosotros tomamos las decisiones específicas sobre la condición clínica de la paciente, siempre contamos con el médico tratante para este tipo de decisión. No la modificamos, es decir, primero está la paciente y su hijo en términos de la decisión que tomamos, pero evidentemente comunicamos, informamos y contamos con el médico tratante para este tipo de situaciones. Ahora, nosotros, desde el punto de vista de la atención de la unidad, nosotros no atendemos la parte obstétrica de la paciente. O sea, que si estamos atendiendo a una paciente que no tenga médico tratante en ese momento determinado, se le asigna un obstetra que se encargue de esa parte porque nosotros nos encargamos de la parte médica. Y esto brinda una tranquilidad importante no solamente a la paciente, sino también a los médicos tratantes cuando consultan o interconsultan con nosotros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende del modelo en el que nos movamos. Pero definitivamente cuando una paciente está en la unidad de alta dependencia, el médico tratante mantiene siempre una actitud, digamos, de respeto hacia lo que se está haciendo y, por supuesto, si nosotros tenemos una permanente comunicación con ellos, pues vamos a tener, por supuesto, un mejor modelo de atención para este tipo de señoras. Bueno, muchas gracias al doctor Molina por su excelente presentación.